presentar la pantalla. Solo que esto... Espérense un segundito. Vamos a abrirlo mejor con esto. Abrir con... Listo. Ya está. No. A ver, chicos, vamos a esperar que cargue bien esto. Ya. Ok. Ajá. Ajá. Listo. Vamos a presentar toda la pantalla. Compartir. ¿Se puede ver mi pantalla, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya está. Listo, ¿ahí se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí se ve, doctor. Ya. Sí se ve, doctor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre sepsis. Esto más o menos, no sé si recuerdan algunos criterios que hablamos sobre criterios para nosotros establecer que un paciente pueda desencadenar un paro cardiorrespiratorio, algunas características para ver severidad o mal cuadro de un paciente. Se van a dar cuenta que vamos a repetir básicamente los mismos criterios. Sin embargo, vamos a empezar por algunas definiciones. Vamos a dividir esta charla en dos partes. Definiciones clásicas, que es lo que vamos a ver a continuación, y de la mitad siguiente, la segunda mitad de la exposición, van a ser las definiciones actuales. Entonces, vamos a ver primero algunas definiciones que son las denominadas clásicas, que no están descatalogadas porque nos ayudan a prevenir algún evento, ¿ya? Con el transcurso de las diapositivas vamos a entender un poquito más esto. Entonces, dentro de las definiciones, vamos a encontrar primero la definición de SIRS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Básicamente, esta definición se engloba en el nombre. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se producen por una respuesta inflamatoria sistémica o en respuesta a una inflamación a nivel sistémico. Como su propio nombre o parte del nombre lo indica, se caracteriza por la presencia de signos de inflamación. ¿Ya? Entonces, acá hay algo muy importante, que estos signos inflamatorios, cuando hablamos en el contexto de SIRS, están generalmente o están en ausencia de infección. Entonces, es muy importante recordar los ejemplos clásicos, como la pancreatitis aguda, como pacientes que están sujetos a grandes quemaduras, etc. Básicamente, estas dos nos indican una respuesta inflamatoria sistémica en ausencia de una infección. Entonces, ¿quién produce esa respuesta? O sea, ¿quién provee esa respuesta inflamatoria sistémica? Es la falla del propio organismo. No todos los pacientes tienden a producir una respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Es algo que se ha visto muy relacionado actualmente con el tema del COVID. ¿Por qué algunos pacientes, bueno, tienen COVID, sí, tienen lesiones de hasta el 60%, sí, pero ¿por qué no hacen el proceso inflamatorio secundario? ¿Y por qué otras personas sí? Entonces, aparte de los factores de riesgo ya conocidos, hay factores inherentes a cada persona para que el propio cuerpo haga una respuesta inflamatoria desordenada, exagerada, que finalmente es el precursor de muerte, por ejemplo, en el COVID. Regresamos a nuestra definición. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS.
presencia de signos de inflamación aún en ausencia de infección. Dos ejemplos clásicos: pancreatitis aguda, grandes quemados. Para que un paciente digamos que esté en CIRS, va a tener que presentar dos o más de los siguientes, se decía que debería presentar dos o más de las siguientes determinantes. Uno, la temperatura, ¿no? Tiene que ser una temperatura que esté mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Se dice que la frecuencia cardíaca tiene que estar mayor a 90 latidos por minuto. Las hiperventilaciones, se hablaba con una taquipnia mayor a 20 respiraciones por minuto, o una presión arterial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Se hablaba de leucocitosis o leucopenia. Leucocitosis mayor a 12.000, leucopenia menor a 4.000. Entonces vamos a desglosar rápidamente a qué nos estamos refiriendo con cada cosa. Cuando nosotros tenemos cambios en la temperatura, ya sea por mayor de los 38 grados o por menor de los 36 grados, independientemente que nosotros hablemos de CIRS, nos va a llamar como un criterio de malestar de un paciente, incluso como un criterio de mal pronóstico en la evolución de una enfermedad. Cuando nosotros tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, también significa que debemos de presentar alerta, buscar causas del por qué esa taquipnia, ¿verdad? Esa taquicardia. Del mismo modo, la hiperventilación, la taquipnia o una frecuencia respiratoria elevada nos tiene que llamar la atención. ¿Sí? Me esperan un segundito, por favor. Me están llamando del hospital, me parece. Muy bien, chicos. Continuamos. Zoraida, ¿se escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Entonces, también es importante saber que estados de estrés y una respuesta inflamatoria a un tipo de agresión, que en el caso de CIRS puede ser incluso innata del propio organismo por algún mecanismo todavía no bien determinado, puede ser la leucocitosis. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tocar esto de la leucocitosis. La leucocitosis en una pancreatitis aguda generalmente va a estar presente. Eso no indica que nosotros debamos iniciar antibiótico en todas las pancreatitis agudas, ¿no? Por poner un ejemplo. Los estados de leucocitosis o leucopenia ya en el entorno del laboratorio también nos deben de llamar la atención. Siempre asociado a un contexto. No se olviden eso. ¿Alguna duda sobre esta diapositiva? Bien, continuamos. Entonces, sobre esto van a entrar preguntas, siempre entran preguntas. Es necesario que lo recuerden, ¿no? No es nada difícil. Vamos a seguir con las definiciones. Es necesario que sepamos que es una infección. Entonces, la infección es un proceso patológico, no es algo bueno. No es algo bueno, es algo malo. Que es causado por la invasión de un tejido o un fluido
o una cavidad del organismo que normalmente debe ser estéril por microorganismos potencialmente patógenos, ¿no? Entonces, está claro. La invasión de un tejido, un fluido o una cavidad que normalmente está estéril por microorganismos potencialmente patógenos. Entonces, la sepsis se definía como un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como respuesta a una infección documentada sospechada. Esta estaba determinada por algunas variables generales y variables inflamatorias. Las variables generales eh, también a nosotros nos van a ayudar a identificar a un paciente crítico, ¿ya? Siempre hablando desde el punto de vista del contexto, ¿no? Del contexto de que un paciente esté mal, de que esté clínicamente enfermo. Entonces, se hablaba de la sepsis como la asociación de variables generales y variables inflamatorias. Dentro de las variables generales, se hablaba de la fiebre, 38.3 grados centígrados, o hipotermia menor a 36 grados centígrados. La frecuencia cardíaca mayor a 90, la frecuencia respiratoria ya no es mayor a 20, sino mayor a 30. Acá hay algo que habíamos visto ya en las anteriores clases y habíamos convenido que es muy importante como un predictor de mal pronóstico o de deterioro, no de mal pronóstico, sino más de deterioro funcional, de deterioro del paciente o de avance de la enfermedad, la alteración del nivel de conciencia. Entonces, es por eso que cuando nosotros hacemos una historia clínica en el servicio de emergencia, como les había dicho, lo primero, nosotros no hacemos diagnóstico, tratamos problemas, identificamos y tratamos, damos solución a esos problemas. Cuando continuamos con la evolución en el campo del objetivo, vamos a encontrar el examen neurológico como primer punto. En emergencia, en UCI, el examen neurológico siempre tiene que ser la primera evaluación que hagamos. Generalmente nos basamos en la escala de Glasgow, signos de focalización neurológica, signos de focalización meningia. Es básicamente lo que tenemos que anotar. Es muy importante también para que nosotros podamos identificar que un paciente no está teniendo una evolución clínica adecuada, es la presencia de edemas o un balance positivo. Entonces vamos a decir esto cuando el balance sea mayor a 20 mililitros por kilo en 24 horas. Los estados de hiperglucemia también se asocian a estados de estrés, a estados de shock, a estados de sepsis. Entonces, ahí tenemos nuestras variables generales: fiebre, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, alteración de nivel de conciencia. Entonces, para la fiebre necesitamos un termómetro, para la frecuencia cardíaca solamente nuestra mano, coger el pulso, la frecuencia respiratoria observacional, alteración del sistema de conciencia también es observacional, es clínico. El balance positivo o la presencia de edemas también es fácilmente objetivable. Solamente necesitaríamos una tira reactiva para ver cuál es el nivel de la glucosa. Y las variables inflamatorias. Las variables inflamatorias ya las vamos a ver en un resultado laboratorio, un hemograma y una bioquímica. Entonces, es muy necesario que ustedes vean qué exámenes pedir a un paciente en el cual yo estoy sospechando que tiene sepsis. Le vamos a pedir un hemograma, vamos a ver que los leucocitos van a estar mayor a 12.000 o va a haber una leucopenia. Los niveles plasmáticos de proteína C reactiva o procalcitonina. Entonces, cualquiera de los dos, idealmente vamos a pedir proteína C reactiva, ya que la procalcitonina en la mayoría de los hospitales, por el costo, solamente se está permitiendo solicitar este tipo de exámenes en unidades de cuidados intensivos y en unidades de shock trauma. Acá tenemos un valor también importante, la hiperbilirrubinemia. Entonces podemos pedir un perfil hepático, no siempre un perfil hepático, sino bilirrubinas. Bilirrubinas total y bilirrubinas fraccionadas. Entonces,
Si tenemos un paciente en el contexto de una sepsis y vemos que las bilirrubinas están en ascenso, podríamos decir que es un paciente que está entrando en deterioro, ¿sí? Entonces, esas son las características que tenemos que tener en cuenta. No es difícil. Ahora me dirán, pero doctor, si por fin, o sea, ¿por qué estamos estudiando estas definiciones que usted misma dice que son antiguas, que son clásicas, si después vamos a ver lo que es actual, lo que a partir del 2018 se está haciendo? La respuesta es bastante sencilla, porque estas variables, si bien es cierto, son clásicas, a nosotros, independientemente de si son clásicas, son actuales, no son actuales, nos dan las herramientas para que nosotros podamos identificar a un paciente que está en deterioro, un paciente críticamente enfermo, podamos ver su evolución en deterioro o en mejoría con estas variables. Un paciente que está febril, que la frecuencia cardíaca ha regresado a valores, que la frecuencia respiratoria ha regresado a valores, que no hay alteración de nivel de sensorio, o el Glasgow está aumentando, estaba con 12, ahora está con 14, son signos de que hay una evolución favorable. Que los leucocitos ya se están agrupando en menor a 12.000, que la proteína C reactiva o la procalcitonina están disminuyendo, o que las bilirrubinas están disminuyendo, nos da la suficiente tranquilidad para que nosotros pongamos en nuestra apreciación que el paciente está yendo por una evolución favorable. Otro tipo de definición también clásica, pero que en algunas unidades de cuidados críticos todavía se está utilizando, es la sepsis grave. Entonces habíamos visto que era sepsis, que era una asociación de un SIRS como respuesta a una infección y que tenía variables generales, variables inflamatorias. Entonces un sepsis grave, a lo anterior, porque esto ya es una sepsis, que vamos a encontrar criterios de gravedad. Acá ya entran otro tipo de variables. Entonces, una sepsis grave es una sepsis asociada a una disfunción orgánica, o sea, un mal funcionamiento de un órgano, donde también se puede presentar hipoperfusión tisular, o sea, una disminución en el aporte de oxígeno y nutrientes a un tejido, o hipotensión arterial secundaria a sepsis, donde la sepsis es responsable. Eso es una sepsis. Entonces, una sepsis con una disfunción de órgano, donde hay hipoperfusión tisular o hay una hipotensión arterial que está mediada por sepsis. O sea, por ejemplo, tenemos un taponamiento cardíaco que está chocado el paciente. ¿Tiene infección? No. Entonces ahí no entraría. Entonces es algo bastante sencillo, bastante obvio. Vamos a tener acá, además de las anteriores, para hablar de sepsis grave, que van a haber disfunciones hemodinámicas, disfunciones orgánicas o disfunciones de perfusión tisular. Se van a ver alterados esos sistemas. Entonces, ¿cuáles son esas variables hemodinámicas? Cuando nosotros hablamos de variables hemodinámicas, vamos a hablar de presión arterial y saturación. Perfecto. Entonces, dentro de las variables hemodinámicas vamos a hablar de hipotensión arterial. ¿Cuándo vamos a hablar de hipotensión arterial? Cuando la presión arterial sistólica es menor a 90 o la PAM es menor a 70. La presión arterial media es menor a 70. O hay un descenso de la presión arterial sistólica con respecto al basal de más de 40 milímetros de mercurio. Entonces, estos son signos de hipotensión arterial. ¿Ya? Primero, una presión arterial sistólica, no estamos tocando nada de la diastólica. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Conocer la presión sistólica o la presión diastólica? La presión sistólica. Entonces, cuando estamos en un paciente críticamente grave, vamos a ver evidentemente los dos valores, la presión sistólica y la presión diastólica, pero a nosotros más nos conviene observar o quedarnos con el valor de la presión sistólica. Entonces, menor de 90. Ahora, una presión arterial media. A ver, vamos a preguntar aquí, ¿quién se está durmiendo?
Ah, Mm, Andrea Valeria. Doctor, A ver, Andrea, dime por favor, ¿cuál es la fórmula para hallar una presión arterial media? ay, era la presión arterial sistólica, presión diastólica. No me acuerdo ahorita, doctor. A ver, alguien del grupo, gracias, Andrea. ¿Alguien del grupo? Doctor, ¿Cuál es la presión sistólica menos la presión diastólica entre 3 más la presión diastólica? Si no me equivoco. Ajá. doctor, A ver, Iván. doctor. Dos veces A la ver, Iván, presión dinos cuál es diastólica la más la presión. sistólica entre 3. La sistólica más. Dos veces la A ver, repítenos. diastólica más la sistólica entre 3. Ya. Entonces son 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. ¿Es así? ¿Qué otra? Muy bien. Entonces, esos valores, cuando ustedes sean internos, sobre todo, siempre les van a molestar con eso, ¿no? Porque la presión arterial media, sobre todo, es muy importante en pacientes que están chocados. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando nosotros, por ejemplo, damos un vasopresor a un paciente que está chocado con una presión arterial muy baja, generalmente titulamos, le decimos titular, a una presión arterial media mayor de 65. Eso es algo que se hace de rutina en los hospitales. Entonces es muy importante tener la presión arterial media, el valor bastante, eh, bastante claro. Entonces nosotros tenemos 2 valores de la presión arterial. Entonces una mnemotecnia sería: la presión arterial mayor siempre es la presión arterial sistólica. La presión arterial menor siempre es la presión arterial diastólica. Ahora, son 2 valores que son distintos, ¿no? Uno lo duplica casi al otro. Entonces, tenemos que tratar de que sean iguales. ¿Y cómo lo logro? Duplicando el que tiene el menor valor. Por ejemplo, tengo una presión arterial de 90 sobre 60. Voy a duplicar el 60 para que más o menos sea igual que el 90. Va a salir 120 más 90, 210 entre 3. ¿Cuánto es 210 entre 3, chicos? 70. 70. Entonces, esa sería la presión arterial media. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Eso es algo que me gustaría que no se olvide. No se olvide. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora no puede haber dudas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Ya está. Entonces, sigamos. Sigamos. Entonces hemos visto ya que es una variable hemodinámica. Entonces vamos a hablar nosotros de una sepsis grave con una hipotensión arterial. ¿Esto qué significa? Que cuando un paciente está en un estado de sepsis, vamos a tener que vigilar que la presión arterial no se vea afectada. No se vea afectada. Entonces, la saturación venosa central, la saturación venosa central, se hace de acuerdo a un acercamiento de un acceso venoso central. Entonces, no lo podemos hacer directamente con el oxímetro que nosotros conocemos. Tiene que ser por medio de un cateterismo venoso, por ejemplo, un catéter venoso central, donde tengamos un sensor para medir la presión venosa central. O un índice cardíaco mayor a 3.5 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, ese índice cardíaco, por ejemplo, nos indica de que el corazón está en débito, ¿no? El corazón está en débito. Ahora, vamos a ver cuáles son las variables de disfunción orgánica. Entonces, esto también no nos sirve solamente para un paciente que está en estado de sepsis, sino en estado de gravedad.
criterios de gravedad. Entonces, mucho se ha hablado sobre la relación de la PO2 sobre la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? El PaFiO2. Ahora, a partir del COVID, entonces, generalmente es normal una relación de PaFiO2 mayor a 350, es lo óptimo. Se puede esperar hasta mayor de 300 y cuando es menor de 250 ya estaríamos hablando de una alteración de disfunción orgánica, en este caso de pulmón. Entonces, ojo, acá hay una aclaración que la debemos tener en cuenta. En ausencia de neumonía o foco infeccioso. ¿Ya? Entonces, un paciente que tiene los pulmones limpios, pero que tiene una disminución de esa relación. Entonces, eso nos indica de que estamos en un paciente, puede ser una urosis, donde nosotros tendríamos que decir, pero ¿por qué se está afectando esta relación de oxígeno si sus pulmones están limpios? Es porque un paciente está entrando en sepsis grave. ¿Ya? Sigamos. Sigamos. La oliguria, como habíamos visto, el riñón nos da mucha información, mucha información. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando un paciente está en oliguria, la definición es una diuresis menor a 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes incluso pasen visita por medicina interna, se van a dar cuenta que una de las cosas que nosotros tenemos que preguntar a la enfermera es si el paciente ha orinado y ha hecho deposiciones. ¿Cuánto ha orinado? Más que cuánto ha hecho la deposición, ¿cuánto ha orinado? De ahí nosotros estamos en la obligación de sacar una diuresis. ¿Por qué? Podemos tener un paciente en su día 1 de hospitalización, donde su diuresis estaba ok, perfecta la diuresis. Y a su tercer día está en oliguria. Eso ya nos indica, nos da un factor para pensar que en el contexto de sepsis, ese paciente está entrando en disfunción orgánica, posiblemente renal, y estaría ya catalogado como sepsis grave. ¿Ok? Entonces, vamos a ver quién se está durmiendo. Ajá. Vamos a llamar a André Leonidas. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, André? André, ¿tú cuánto pesas? Yo peso 78 kilos. Ya, entonces, ¿nos puedes hallar en menor a cuántos mililitros por día tú tendrías que estar en oliguria? ¿De acuerdo a esa fórmula? ¿De acuerdo a lo que hemos hablado? ¿Se entiende la pregunta? Sí, doctor. A ver, nos dices tu respuesta, por favor. Todos podemos hacer este ejercicio porque es muy importante que nosotros sepamos a grandes rasgos calcular cuánto es lo mínimo que una persona, por ejemplo, de 70 kilos debe orinar en un día. Estamos hablando en 24 horas y en 12 horas. Según lo que he sacado, debería orinar 1.680 mililitros día, doctor. Si orinas menos de eso, ¿qué significa? Depende de la cantidad. Si fuera menos de 500, ahí sí sería una oliguria. A Si ver. fuera menos de 100, ya podríamos, o nada, sería pues una anuria, ¿no? Una oligoanuria. A ver, entonces vamos a ver. ¿Cuál es la definición de oliguria? Según lo que hemos visto en semiología, era cuando tenías una orina de menos de 500 en 24 horas. No. A ver.
O sea, es que es un término general, menos de 500. El término preciso es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces, oliguria en tu caso, ¿cuánto sería? Lo que acabas de sacar. 2680, ¿Cuánto tu orina? A ver, ¿cuánto pesas tú? 78. Ya, 78. 78 entre 2 es 6.5. ¿Mm? 6.5 entre 12. No, a ver. A ver, tú pesas 78, ¿no es cierto? 78 kilos. 78 entre 2, ¿cuánto es? 39. Tú tienes que orinar 39 mililitros por hora, mínimamente. Entonces, si le ponemos 39 por 24, ¿cuánto es? 936. Ya está. Eso, si tú orinas menos de eso, tú estás en oliguria. ¿Entendido? Sí, doctor. Entonces, hay una gran diferencia entre 500 y 936, ¿verdad? Ujú. Entonces, oliguria para nosotros va a ser, listo, muchas gracias. Va a ser una disminución o cuando la diuresis es menor de 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Entendido? ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Pero doctor, también es dependiente, supongo, la cantidad de líquidos que puede llegar a ingerir el paciente. Claro que en el caso de sepsis, exceptuamos, ¿no? Pero me refiero a un paciente que se encuentra relativamente sano. Uh-huh. No entiendo tu pregunta. O sea, de acuerdo a la cantidad de líquidos que se supone que se puede hallar según esta fórmula. Exacto, doctor. Supongo, pongamos un ejemplo, una persona que no tiene sepsis, Uh-huh. pero no toma la cantidad suficiente de agua, Uh-huh. por ende podría tener una oliguria, por así decirlo, porque está reteniendo los líquidos que debería Claro, sería una tener. oliguria relativa. Eso se llama Ya, oliguria relativa, ¿ya? Pero eso también está mal. ¿Cuál es el aporte normal de líquidos de un adulto de 70 kilos? ¿Cuánto tú dices tienes que tomar tanto de líquido? ¿Mm? ¿2,5 litros, doctor? No, mucho más que 2,5 litros para un adulto joven o adulto sin lesión cardíaca ni renal. Queda como tarea, chicos, ¿ya? El líquido, y eso también se ha visto con el COVID, los cuadros de, entre comillas, sobrehidratación, sobre todo en pacientes con tratamiento ambulatorio, modifican favorablemente el curso de la enfermedad. Eso hemos aprendido a partir del COVID. Los grandes volúmenes, una adecuada hidratación previene procesos inflamatorios secundarios, sobre todo al COVID, y si es al COVID también a otros patógenos virales o bacterianos. Entonces, la ingesta adecuada de líquidos no solamente nos obliga a nosotros a hacerlo cuando estamos en un proceso patológico en medio de una enfermedad, sino en el día a día. Es como, tengo muchos pacientes que me dicen que tienen mareos y son gorditos, entonces quieren sacarse su colesterol y triglicéridos para saber si se tienen que cuidar o no. Hemos llegado a un punto en que necesitamos que nos digan que estamos enfermos para hacer cambios. Y eso está mal, eso está mal. Hemos llegado al punto en que nos digan que somos diabéticos para empezar a reducir el consumo de carbohidratos, incrementar la actividad física, alejarnos de harinas refinadas, azúcares refinados, etc. Eso no debe ser así. Ustedes como futuros ya muy, muy próximos a ser médicos,
Debemos de practicarlo diariamente. No es necesario que nos digan que tenemos un padecimiento para nosotros empezar a cuidarnos. Deberíamos cuidarnos siempre. Yo no voy a necesitar que me den un resultado de triglicéridos o colesterol para hacer dieta. ¿Por qué no lo puedo hacer desde ahora si no tengo nada? ¿Por qué tengo que cuidar mi peso cuando me doy cuenta que todos mis amigos gorditos están teniendo complicaciones por un virus? Siempre me he debido cuidar. Entonces, eso es algo que debemos de cambiar primero en nosotros y luego para nuestros pacientes. Un déficit de ingesta de líquidos produce daño. No un daño a corto plazo, pero sí a largo plazo. Produce daño renal, etapas de oliguria muy prolongadas, o etapas de deshidrataciones prolongadas, o etapas de un déficit hídrico prolongado. Ya no está bien, no podemos acostumbrarnos a pensar que si nosotros podemos vivir por lo menos con 2 litros de agua al día, no es mucho más lo que necesitamos. Sigamos. Entonces tenemos ya la definición de oliguria, cuando un paciente está en oliguria, cuando no está en oliguria. Los pacientes que están en... A ver, ¿quiénes algo nos dicen? Abdel, Ángel, dime. Sí, doctor, y en el caso de un paciente quemado va a existir mayor retención de líquidos. En este caso va a presentar una oliguria también relativa. No. No podemos dejar que un paciente, un gran quemado, entre en oliguria porque está entrando en falla multiorgánica. Es por eso que dentro del tratamiento de la terapéutica de un gran quemado se usa grandes volúmenes de solución salina, grandes volúmenes de solución salina. Las pérdidas que tienen por las lesiones estamos hablando entre 8 a 10 litros entre las primeras 12 a 15 horas. Es por eso que todo paciente con sepsis va a tener que tener por lo menos un balance hídrico estricto las primeras 24, las primeras 24 o 36 horas. ¿Sí? Entonces, todo paciente que nosotros tenemos en sepsis tenemos que hacerle balance hídrico estricto. Para hacer un balance hídrico estricto, las enfermeras se encargan de darnos los valores finales. Entonces, muchas veces he visto en evoluciones que le ponen balance hídrico estricto, pero el paciente, por ejemplo, no está con una sonda vesical. Que esté con una sonda vesical es justamente para ver esto, para medir las ingestas, para medir los egresos, para medir pérdidas insensibles, etcétera, etcétera. Sigamos. Dentro de variables de disfunción orgánica también está el incremento de cifras de creatinina. Entonces, el incremento mayor de 0.5 miligramos por decilitro ya nos va a indicar que hay una posible, o sea, estamos hablando desde el basal, una posible disfunción orgánica renal. Las alteraciones de la coagulación nos hablan sobre el papel que está jugando el hígado. Un INR mayor a 1.5 nos va a hablar también de que podemos estar entrando en una disfunción hepática. Claro que se tiene que comparar con el estado basal. La trombocitopenia, la disminución de las plaquetas también nos indica unas plaquetas menores a 100.000 que estamos entrando en una disfunción hematológica, si lo quieren llamar. Y como habíamos visto ya anteriormente, los valores de bilirrubina también son importantes, ¿no? Si se elevan por más de 2 miligramos por decilitro. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente séptico y queremos ver, pucha, está yendo bien, está yendo mal, ya de una vez lo metemos a ventilador o nos estamos quedando cortos con los líquidos o mejor rotamos antibióticos, etcétera, etcétera. Vamos a pedir estos valores. Para un PAFIO2, tranquilos con una de electrolitos, vamos a poder calcular. Para la oliguria, la enfermera nos va a dar todos los datos. Para incremento de creatinina, pedimos nuestra bioquímica y nuestro TPINR suficiente. Las plaquetas lo vamos a ver en un hemograma control y una bilirrubina total y fraccionada también nos va a ayudar.
Dentro de las variables de perfusión tisular va a haber la hiperlactacidemia. La hiperlactacidemia lo vamos a poder averiguar con nuestros gases arteriales, el valor del lactato. Y si queremos ser clínicos, lo podemos ver con el descenso de relleno capilar. El problema es que el descenso de relleno capilar es muy observacional, a veces puede funcionar o como también, ¿no? A no ser que sea algo muy evidente, ¿no? Que sea muy evidente el descenso del llenado capilar. Otra definición clásica bastante importante es el shock séptico. Entonces, se ha hablado mucho de shock séptico. En la actualidad, como les había comentado, se puede seguir utilizando como una definición todavía actual, o también se puede usar dentro de un contexto de una enfermedad o de un síndrome mayor. Entonces, el shock séptico se define por la existencia de hipotensión. Entonces, hay dos cosas acá, hipotensión, y la hipotensión va a condicionar la hipoperfusión. No siempre sucede en el shock séptico sí sucede y vamos a ver que los niveles de lactato son mayores a 4 milimoles por litro. El valor usual del lactato es de 1, menor a 1, menor a 0.5. O, esto es una definición, o la oliguria, la disminución, lo que hemos visto, inducida por sepsis, secundaria a sepsis, que persiste a pesar de un adecuado aporte de sueroterapia para la resolución en ausencia de otras causas. Entonces, vamos a tener dos definiciones que son bastante importantes para un mismo ente que es el shock séptico. Entonces, existencia de hipotensión. Shock séptico, como dice su nombre, es un estado de choque, ¿no? En respuesta a sepsis, donde va a haber hipotensión, evidentemente, y además se va a acompañar de hipoperfusión, la cual va a ser demostrable por un lactato mayor a 4. O oliguria inducida por sepsis, oliguria en respuesta a sepsis, que persiste a pesar de un adecuado aporte de sueroterapia. Le estamos pasando 4.5 litros. ¿Y cuánto ha orinado? Hoy día ha orinado 750. Nos preocupa, nos preocupa. Bueno, hasta acá hemos visto todo lo clásico, todo lo anterior. ¿Hasta acá alguna pregunta? Doctor, disculpe, respecto a sepsis severa, en la anterior diapositiva, Sí. ¿cuántos criterios de esto tiene que cumplir, doctor, para considerarse como... No, ahora vamos a ver, tranquilo. Tranquilo, Octavio. Primero estamos viendo de manera general algunos criterios, más que que quiero que aprendan las definiciones, quiero que aprendan y valoren esas variables hemodinámicas, las variables de disfunción orgánica, las variables de perfusión tisular, desde el punto de vista de la evaluación de un paciente crítico, no necesariamente en el contexto de una sepsis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer la interpretación a partir de estas variables y vamos a tratar de encontrar la asociación con las nuevas definiciones. A ver, entonces vamos a ver. Tenemos acá lo que hemos visto anteriormente. Ya. Tenemos acá lo que era lo usual, ¿no? Acá está lo anterior. Esto es lo anterior. Y esto es lo nuevo, ¿correcto? Entonces, la definición de sepsis entraba, primero, se escalaba desde un proceso de infección o trauma que produce un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que podía conllevar una sepsis, podía conllevar una sepsis severa y el estado más grave era un shock séptico. Las nuevas definiciones han visto que lo que es importante para el médico, para el tratante de esta sepsis, es que se sepa que va a partir
va a tener un punto de partida con una infección y un trauma, estamos iguales. El criterio de Sears queda anulado. La sepsis tiene una propia definición. La sepsis severa queda anulada y nos saltamos directamente al tratamiento o la categorización y tratamiento de un shock séptico. ¿Sí? Entonces, esto a manera de resumen. Vamos a ver que SIRS es una respuesta clínica inespecífica que incluye dos de los siguientes. Entonces, son 4 criterios como habíamos visto. La temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el conteo de glóbulos blancos. Encontrábamos 2 de estos y ya se nos prendía en esos años, en el 2012 hasta el 2018, nos prendía el foquito y decíamos, este paciente está entrando en SIRS. 2 o más de estos. Muy bien. Luego nos íbamos que sí, este paciente tiene SIRS, pero además tiene un punto de partida infeccioso que puede ser pulmonar o puede ser urinario o puede ser del tejido de cualquier tipo de tejido. Ok, entonces, SIRS más infección, sepsis. Perfecto. Sepsis severa era un paciente que ya teníamos el criterio de sepsis, o sea, SIRS más SIRS, cualquiera de estos dos, más un proceso infeccioso confirmado, más justamente la pregunta, la pregunta que nos estaba haciendo el compañero. Con uno o más signos de falla orgánica, que puede ser de falla cardiovascular, básicamente hipotensión refractaria, de falla renal, de falla respiratoria, de falla hepática, etcétera, etcétera. Entonces, uno o más signos de falla de órgano, de disfunción orgánica, hablábamos de sepsis severa. Y shock séptico era una sepsis donde se inducía una hipotensión persistente que no respondía a una adecuada resucitación por fluidos. ¿Y cómo nos dábamos cuenta que ese paciente que no respondía adecuadamente a fluidos? Por ejemplo, porque había una oliguria persistente a pesar de una adecuada resucitación con fluidos. Eso era lo anterior. ¿Con esto respondo tu pregunta, mi amigo? Sí, doctor. Pero me surge otra duda. Sí, dime. Respecto a, ¿cuál es la definición, doctor, de falla de órgano? Falla de órgano O algunos en el ejemplos. contexto de sepsis o en el contexto general. Contexto que estamos tratando de sepsia, o un ejemplo, por ejemplo, en algunos órganos. Ya está, muy bien. Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que está con entra al hospital, entra al servicio de emergencia con un diagnóstico de infección de tracto urinario. Un paciente de 65 años, diabético, con disuria, poliuria. Se le hace su examen de orina, sale patológico, nitritos positivo. Los leucocitos, por ejemplo, salen en 12.000, límite. El PCR, por ejemplo, sale en 2 para un valor menor de 0.5, más o menos límite. Pero en la estancia, en la secuencia de la enfermedad, el paciente empieza a presentar, por ejemplo, liguria. ¿Ya? Bueno, asumimos de que la oliguria puede ser por algún proceso patológico secundario a la infección urinaria. Pero que el control, la primera bilirrubina, por ejemplo, era normal. Era 1 su bilirrubina total. Pero a los 3 días o 2 días después del proceso ves que hay disminución del estado de sensorio, la presión arterial sistólica empieza a disminuir y las bilirrubinas se empiezan a aumentar. Ok. Dices que el TP-INR también empieza a aumentar.
y la cifra de creatinina también empeora. Entonces, ahí estamos hablando de que en respuesta a una infección documentada como una infección urinaria, que posiblemente ha pasado al siguiente día sepsis, esté entrando en falla o en una disfunción orgánica renal. Acá ya estaríamos muy cerca de catalogar a este paciente como una sepsis grave. O sea, para ponerte un ejemplo solamente desde el punto de vista renal y hepático. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Ok, sigamos. Onda. Listo. Ya está. Entonces, seguimos hablando. Esto es lo que se veía antes, que también lo podemos usar. Entonces, básicamente, en resumen, SIRS es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se puede presentar. Si se presenta cuando hay un proceso infeccioso, vamos a hablar que esto es sepsis. Si además de esos criterios de SIRS hay una infección y vemos que hay una disfunción de órgano, que puede ser cardiovascular, renal, respiratorio, hepático, hematológico, el sistema nervioso central o metabólico, vamos a hablar que estamos en sepsis severa. Y si además de presentar todo lo anterior, vemos un paciente que presenta hipotensión, oliguria o signos de hipoperfusión, a pesar de una adecuada resucitación con líquidos, estamos en shock séptico. Eso era lo que se decía hasta antes del 2018. En el 2012 nace una asociación en varios lugares del mundo para unirse a una campaña. Era una campaña, Sepsis Campaign se llama, una campaña contra la sepsis. En diversos hospitales, hasta antes del año 2012, se veía que el ejemplo que les puse anteriormente era una secuencia que se repetía muy a menudo. Era una secuencia que se repetía muy a menudo. Entonces, era algo que intentaban idealizar la manera de cómo identificar precozmente a un paciente que va a entrar en sepsis y darle un tratamiento precoz. O si está en sepsis, darle un tratamiento precoz para que no lleve sepsis severa ni shock séptico. La mortalidad de sepsis es bastante alta y se dieron cuenta de que eran eventos que podían ser evitables, incluso podían ser predecibles. Entonces, en 2012 varios expertos se unen y forman una eso mundial, justamente unos días, para organizar una campaña contra la sepsis. Pasaron 6 años y cada año había algunas pequeñas modificaciones, seguían con las campañas contra la sepsis, y veía que no había mayor avance, no existía el avance que les gustaba, que les hubiera gustado. Todavía habían fallecidos por sepsis, a pesar de que se sabía que era un evento que era modificable en el tiempo. Es así que intentan hacer una nueva modificación en el año 2018. Entonces, en esta modificación se plantean algunos criterios. Por ejemplo, la definición de sepsis de infección o trauma sigue siendo la misma, ¿no? La identificación de gérmenes potencialmente patógenos en tejidos o en líquidos o cavidades que son usualmente estériles, ¿no? Eso queda. Se habla todavía sobre los criterios de sepsis, que son los mismos que se hablaba anteriormente, ¿no? Como una disfunción orgánica causada por una respuesta exagerada, disregulada, o sea, una respuesta exagerada a una infección. Pero eso era culpa del hospedero, o sea, del paciente. Sepsis es una respuesta exagerada a una infección. Era lo que inicialmente les decía que se veía en algunos pacientes en los cuales no necesariamente deberían haber hecho una respuesta inflamatoria sistémica, por ejemplo, en el contexto de COVID.
Seguimos con el tema de sepsis, entonces una respuesta disregulada, exagerada a una infección. Además, esa infección tiene que estar documentada. Y se tiene que tener un puntaje mayor o igual a 2 del score SOFA. Eso lo vamos a ver más adelante. La mortalidad hospitalaria es mayor al 10%. Eso lo tenemos que tener claro. Una mortalidad hospitalaria mayor al 10%. Entonces, a nosotros nos conviene identificar a un paciente sospechoso de sepsis lo más precozmente posible y dar el tratamiento lo más rápidamente posible. Entonces, la sepsis es una enfermedad que sí produce muertes, que se tiene que actuar en pasos, ¿ya? Se tiene que actuar en pasos, de la misma manera como tratamos o hacemos una resucitación cardiopulmonar o identificamos un paro cardiorrespiratorio, se hace por pasos, igual. Se trata de identificar a un paciente potencialmente candidato para, si vale el término, para padecer sepsis, o si la sepsis ya está en proceso, darle el tratamiento adecuado lo más pronto posible. Como si se tratara de un paro cardiorrespiratorio, como si fuera un infarto agudo del miocardio, la trombólisis, como si se tratara un DCB isquémico, también la trombólisis, etcétera, etcétera. También hay algunos cambios sobre la definición de shock séptico en comparación del Sepsis Campaign del 2012. Es una sepsis, pero con hipotensión persistente, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de shock séptico en el contexto de que ya estamos usando vasopresores para obtener una presión arterial media mayor a 65. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. O tenemos un nivel de lactato mayor de 2 milimoles por litro, o que equivale a 18 miligramos por decilitro, a pesar de un adecuado aporte, a pesar de un adecuado rescate con fluidos. Cuando hablamos de shock séptico, estamos hablando de una mortalidad hospitalaria mayor al 40%. Entonces, de 10 pacientes que estén en shock séptico, la casuística nos dice que van a morir por lo menos 4. Esa sería la casuística, ¿sí? A ver, vamos a ver a quién le vamos a preguntar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá, no, tú no. Acá. Johan Latorre Alvis. Doctor, presente. ¿Qué tal, Johan? ¿Nos puedes decir cuál es la fórmula de una presión arterial media, por favor? 2 veces la presión arterial diastólica más la sistólica entre 3. Correcto, muy bien. Entonces, vamos a, como habíamos comentado, vamos a hablar de shock séptico cuando nosotros tenemos un paciente que está en sepsis, pero además que le estamos dando un vasopresor para que su presión arterial media sea mayor de 65. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos que tener clarito, clarito. Chicos, 5 minutos de break, ¿está bien? Listo, prepárense un matecito, un café, que lo que viene es bueno, ¿ah?